a seguir. Esto sería el movimiento de las placas hoy en día, ¿vale? Es como las miden, ponen unos sensores, van midiendo hacia dónde se mueven. Veis un poco el jaleo que hay aquí, unas van hacia un lado, otras hacia el otro, y cuando chocan, pues ahí salen las montañitas y los fosos. Aquí tenemos las placas de nuevo. Fijaros sobre todo en una placa que hay encima de la placa africana, aquí a la derecha, que es una placa pequeñita, que es la placa árabe, que coincidiría con la zona donde estamos todos, ¿eh? Israel, bueno, está el tema potente, Israel, el Palestina, el Arca, etc. Ver aquí el movimiento, bueno, yo lo he puesto porque es muy curioso que sea justo aquí un movimiento espiral de las zonas de placas, ¿eh? Las tectónicas tienen un movimiento en espiral, bueno, en círculo, ¿eh? Aquí se junta el choque de la placa africana con la asiática y luego la arábiga se separa y empieza a moverse hacia la derecha y genera pues este movimiento de fricción y a la vez círculo, ¿eh? La escisión entre la placa africana y la arábiga es el Mar Rojo. El Mar Rojo, el Jordán y el Mar Rojo es la fosa más profunda del mundo. Y en esa fosa más profunda del mundo resulta que hay un paso en medio del Mar Rojo donde los israelitas atraviesan el mar sin problemas. ¿Cómo es eso posible? Para Dios no hay nada imposible. La fosa más profunda del mundo. Pues ahí la tenemos. Elena White, Historia de la Redención. Dios le dio las dimensiones exactas del arca e indicaciones definidas con respecto a cada detalle de la construcción. En muchos sentidos no se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua, no navegar. Fijaros con todas las condiciones que hemos explicado, cómo se puede navegar. Ahí se tiene que aguantar como sea, ¿eh? Y recordemos que los ángeles aguantaban el arca para que no se tumbara. Arquitecto Dios, arquitecto Dios, maestro constructor Noé, o sea, guiado por Dios para construir algo, y resulta que luego además tenía que ser vigilado por los ángeles para que no se destruyera. Fijaros qué debía aguantar eso, ¿eh? No había ventanas en las partes laterales, o sea que si alguien dibuja un arca con ventanas, mal lo tenemos. Tenía 3 pisos de altura y la luz que recibía provenía de una ventana que estaba en el techo. La puerta estaba al costado. Aquí ya no dice lado, dice costado. Interesante. Bueno, aquí tenemos una imagen más cercana del choque entre la placa africana y la placa asiática, euroasiática, que cae justo debajo de Chipre. Chipre quedaría en la parte norte. Y aquí quedaría el arca. Entonces, tenemos lo que hemos visto antes, todo el jaleo de cipreses aquí que se generan aquí y el arca justo o muy cerca de la zona donde en esencia volvieron a crecer los cipreses. Por lo tanto, hemos visto toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio, semillas fueron esparcidas y llevadas a las grietas de las rocas. No se asemejaba a un navío, sino más bien a una casa cuyo fundamento era como un barco para que pudiera flotar sobre el agua. ¿Qué nos lleva todo esto? Las semillas en las rocas. Por lo tanto, cuando se movieron las rocas, ¿qué se movieron? Las semillas. O sea que tenemos los mismos árboles de la época antediluviana en sitios diferentes, pero en la misma tierra. El arca no navega, flota, y hemos visto que la tierra se movía a gran velocidad, arrastrando corriente hasta todo. ¿Se movió también el arca con la tierra? Eso no lo podemos saber, ¿vale? Eso no lo podemos saber, no lo puedo saber. Pero me está diciendo que la zona donde antes ya, como hemos visto aquí, en el Sinaí, ya había cipreses, se movió hasta aquí. ¿De dónde viene esto? Viene de estar enganchado a Sudamérica, ¿no? África está enganchado a Sudamérica. Se abrió y luego se pega contra Asia. Se movió todo eso en pocos días, ¿eh?
Vamos a leer Génesis 2, del 8 a 14, para que veáis un poco lo que quiero decir explicado en la misma Biblia. Y Jehová Dios plantó el huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, al oriente, al Orión, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la vida, en medio, en el centro del huerto. Y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Fijaros ahora, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Fijaros que Moisés aquí está describiendo una tierra que él conoce en ese momento. O sea, que está describiendo el lugar del diluvio, el lugar del Edén, en un lugar donde ahora, después del diluvio y el movimiento de tierra, estaría el Edén. No está describiendo el Edén donde estaba antes del diluvio, sino donde estaría ahora. Y el oro de aquella tierra es bueno. De ahí también bedelio y ónice. Lo veremos qué quiere decir cada una de estas. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, otra tierra que ellos conocían. Y el nombre del tercer río es Hidekel, Tigris. Y este es el que va de oriente al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. ¿Os suenan estos 2 ríos? Son ríos de Europa hoy en día, que aún están y estaban cuando Moisés. Pues hasta esos ríos están delimitando el Edén. O sea que allí, en la placa arábiga, estaba el Edén. Y también los cipreses. Y también el arca. Todo allí mismo. Cuando el hombre fue echado del Edén hacia el oriente y se asentó, empezó a hacer poblados, etc., se quedaron cerca de allí para luego también por allí hacer el arca y con los árboles de la zona y... Bueno, ya veis por dónde voy un poco, ¿no? Esto simplemente es un poco, esto que estáis viendo ahora, son teorías sobre los posibles ríos, de estos 4 ríos, cómo se debían repartir. Evidentemente son garabatos hechos por diferentes personas, que bueno, los he puesto para que veáis cómo hay mucha imprecisión y no sabemos exactamente cómo fue esto realmente, ¿no? Pero sí que el Tigris y el Éufrates ahí están, ¿no? ¿Estos ríos debían existir entonces en el Edén? ¿O simplemente cogió estos ríos como referencia para señalar dónde estaba el Edén hoy? Muy bien. Pues simplemente hay todo tipo de teorías, que si el Edén estaba aquí, en el confluencia de los 4 ríos, estos 2 ríos, Gihón y Pisón, se los imaginan que podía estar ahí, etc., ¿no? Y esto pues sería una idea bíblica de cómo se repartían estos ríos. Bueno, suponiendo que, ya te digo, estuvieran también antes del diluvio, ¿eh? Sí, un segundo. Bueno, pues seguimos con Génesis 2.12. Génesis 2.12, que es aquel trozo que os he dicho, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Dices, ostras, interesante. ¿Por qué nos dice concretamente estos 2? Supongo que habría más minerales en esa tierra. No sé si solo es bedelio y ónice, pero curiosamente esos 2. Busco en la interlineal qué es bedelio. Y busco en la interlineal y me sale y oro de la tierra, el aquel bueno allí, resina y piedra de ónice. O sea que bedelio es resina. Quedaros con la resina porque nos va a dar mucho juego al final y nos va a poner, bueno, a tope con todo esto. Ónice. Bueno, bedelio. Si lo buscamos ahora en el diccionario nos dice gomorresina, de color amarillo, gris o pardo, olor suave y sabor amargo, procedente de árboles burseráceos que crecen en la India, en Arabia y en el nordeste de África. Este es el árbol típico donde sale la goma típica de, creo que hasta de los chicles, ¿eh? La goma. Goma arábica, lo llaman. Goma arábica, pues viene de este árbol, ¿eh? Fijaros la connotación de goma para pegar, de resina para enganchar, también, ¿eh? Onix o ónice,
del griego. Es una piedra básicamente negra. Y es un tipo de, una variedad de ágata, nos dice allí. Óxido de silicio, etc. ¿Y el ágata qué es? Concretamente, el ágata es un mineral que está formado de esta manera. ¿Veis la disposición como en anillos? Parecido a un árbol, Y nos dice que ágata, en su etimología e historia, veis aquí las fotos y os puede empezar a pensar en algo. El nombre de ágata proviene del río Áchates, actualmente río Dirilio, del sur de Sicilia, en Italia, donde se dice que se encontró la primera de estas piedras. El ágata fue venerada por los antiguos y se le consideraba como la piedra de la ciencia. Se creía que el ágata de la India era el mejor remedio para las enfermedades de los ojos, y que el ágata egipcia era muy efectiva contra las mordeduras de arañas y picaduras de escorpiones. Las ágatas de Alepo, en Arabia, recibieron el nombre de ágatas de ojo. Pero justamente las de Arabia, no las de Italia, ni las de... No, las de Arabia. Ágatas de ojo, debido a que parecían pupilas rodeadas del iris. Fijaros en la derecha, es que son ojos. Eran muy estimadas y se usaban como los ojos en las imágenes de los dioses. También se han encontrado en las cuencas oculares de las momias del Viejo Egipto. En el Islam las ágatas también son piedras muy preciosas, según la tradición. Un anillo de ágata, por ejemplo, protege a su portador de ciertos percances, le garantiza longevidad. Bueno, a menudo para comercializar las ágatas se tiñen para resaltar el dibujo, bueno, etc. Fijaros también, qué curioso, que ónice signifique, bueno, no significa ojo, pero que tiene la consideración de ojo como piedra y utilizada para poner ojo a los dioses, justo en medio del Edén. Bueno, pues nada, ¿qué conclusiones llegamos con todo esto? Porque claro, dices, bueno, macho, qué pesado, aquí para allá, venga, que si diluvio, que si no sé qué, el ciprés, bueno. En Génesis, Moisés describe los ríos y las localidades como del tiempo presente y en su tiempo. Unos 800 años después del diluvio, y menciona el Tigris y el Éufrates, allí a donde ahora se ubican. Por lo tanto, desde entonces hasta ahora tenemos el mismo sitio. Esto plantea varias preguntas. Dice, sin H, disculpas. ¿Ha preservado Dios la zona de la creación del hombre? La zona de la creación del hombre, y la ha mantenido siempre identificada, y como centro de todo el mundo, y de sus obras más significativas y gloriosas? Siempre ha tenido ese punto, o sea, traslada Edén de un punto concreto a otro, lo pone allí, y cuando la gente hace mapas, resulta que lo pone en el centro del mapa, y esa zona es el Edén. Casualidad, puede ser. Y es el centro de los conflictos hoy en día, es el centro de la vida política, religiosa, militar, de todo el mundo. Le llaman el ombligo del mundo. Por no llamarle el ojo, ¿no? Muy bien. Transportó la placa africana arábiga, porque van juntas. La arábiga se dice que se separó después. Bueno, no sé cuándo después, pero bueno. Yo creo que fue después de chocar contra la asiática. Es mi opinión personal. Transportó la placa africana arábiga toda el área del Edén hacia el norte hasta chocar con la placa euroasiática. La placa arábiga se forma al separarse de la africana. Al final resulta que el hombre viene de África. Fijaros la imitación. El hombre viene de África. Resulta que Arabia estaba enganchado a África. Resulta que Arabia es el Edén. El hombre viene de África. En la evolución, Satanás dice, pues el hombre viene de África. Curioso, ¿no? Vale. El arca de Noé flotó, no navegó. ¿Cerca de dónde fue construida? Quizás en el Edén. Y también se movió hacia el norte, porque al moverse se movió todo hacia allí. El arca fue transportada también por los movimientos de corrientes, etcétera, etcétera, por los ángeles, ¿por qué no? Para que cayera justo allí